Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al tanque Merkava israelí. A fines de la década de 1960, el ejército israelí necesitaba reemplazar sus viejos tanques Sherman y Centurion, por lo cual, Israel decidió iniciar los planes para producir su propio tanque, basándose en las lecciones de la guerra de Yom Kippur, en la que las fuerzas israelíes fueron superadas en número por las de las naciones árabes del Medio Oriente. En 1974, se completaron los diseños iniciales y se construyeron los prototipos. La primera generación del Merkava, el Mark I, fue adoptado oficialmente por las Fuerzas de Defensa de Israel en diciembre de 1979. El tanque fue desarrollado en la División de Merkava y Vehículos Blindados de Combate del Ministerio de Defensa de Israel. Los criterios de diseño del Merkava incluyen la reparación rápida de los daños en batalla, la capacidad de supervivencia, la rentabilidad y el rendimiento todoterreno. El diseño general toma prestadas las orugas y las ruedas de carretera del tanque británico Centurion, ya que este se había desempeñado bien en el terreno rocoso del Golán. Fue diseñado para proporcionar la máxima protección a su tripulación, y por lo tanto su blindaje frontal fue fortificado y el motor colocado en la parte delantera del tanque, a diferencia de la mayoría de los otros tanques, para otorgar protección adicional contra un ataque frontal, a fin de absorber parte de la fuerza de los proyectiles entrantes, y así proteger más al personal en el casco principal. Este diseño también crea más espacio en la parte trasera del tanque, que permite una mayor capacidad de almacenamiento y una entrada trasera al compartimiento principal de la tripulación, que permite un fácil acceso bajo el fuego enemigo. Esto permite que, removiendo parte de la munición, el tanque pueda llevar personal y se utilice como plataforma para el desembarco médico, como una estación de comando y control avanzada, y como un vehículo de combate de infantería. Se fabricaron 4 versiones del Merkava. El Mark I y el II estaban armados con el cañón principal M64L71A, de 105 mm, una copia con licencia del M68 estadounidense, 2 ametralladoras MAC de 7,62 mm, una montada en el techo para uso del comandante y el cargador, y otra montada coaxialmente con el cañón principal. Monta un mortero de 60 mm, para disparar rondas de humo o suprimir equipos antitanques de infantería atrincherados. También puede llevar una ametralladora pesada M2 Browning 0.50 a control remoto, alineada con el cañón principal y controlada desde dentro de la torreta. Pesaba 63 toneladas y tenía un motor diésel de 908 caballos de fuerza, con una relación potencia-peso de 14 HP por tonelada. Posee una tripulación de 4 miembros y una autonomía de 500 kilómetros. En diciembre de 1989 se introdujo el Merkava Mark III. En comparación con el Merkava II, tiene actualizaciones en el tren motriz, el armamento y los sistemas electrónicos. La adición más destacada fue la incorporación del cañón IMI de 120 mm y anima lisa desarrollado localmente. Este cañón y un motor diésel más grande de 1200 caballos de fuerza elevaron el peso total del tanque a 65 toneladas. Tiene contenedores de almacenamiento de municiones mejorados y adición de designadores láser. Incorpora el sistema de armadura modular Kazak, diseñado para un rápido reemplazo y reparación en el campo de batalla y para una rápida actualización, a medida que se disponga de nuevos diseños y materiales sofisticados. Sistemas de protección NBQ, sistema de aire acondicionado central desarrollado localmente, mejoras añadidas en la protección balística, una armadura compuesta modular extraíble en el chasis y la torreta. Orugas mejoradas y reforzadas. Vistas panorámicas independientes, totalmente estabilizadas, que permiten la habilidad de cazador asesino. Cámaras termográficas avanzadas tanto para artillero como para comandante. En 2004 entró en producción la versión Mark IV del Merkava. La armadura modular extraíble se usa en todos los lados, incluida la parte superior. Incluye un paquete de armadura abdominal en forma de V para la parte inferior. La torreta es eléctrica, en lugar de hidráulica, y no se almacenan rondas activas en ella. Las rondas del tanque se almacenan en recipientes individuales a prueba de fuego, lo que reduce la posibilidad de ignición dentro del tanque si el tanque es alcanzado por fuego enemigo. Utiliza pinturas exteriores no reflectantes para reducir la sección transversal de radar. Los gases calientes del motor se mezclan con el aire exterior para reducir la firma infrarroja. Todo esto hace que el tanque sea más difícil de detectar y apuntar por sensores de calor y radar. El Mark IV incluye el cañón principal más grande de 120 mm de la versión Mark III, pero puede disparar una variedad más amplia de municiones, incluyendo antitanque de alto explosivo GAT, y rondas de SABU como el penetrador de energía cinética estabilizado con aleta perforante APFCDC, utilizando un cargador giratorio semiautomático eléctrico para 10 rondas.
También puede disparar el misil Lahat de guía láser y un alcance de 8 kilómetros. El modelo tiene un nuevo sistema de control de fuego. Un receptor de advertencia láser notifica a la tripulación de amenazas como misiles antitanque guiados por láser, y el sistema de control de fuego puede lanzar granadas de humo para ocultar el tanque del rayo láser. También se instala una advertencia electromagnética contra la iluminación de radar. El tanque lleva el sistema Elbit PMS, es un sistema centralizado que toma datos de unidades rastreadoras y UAV en el teatro, los muestra en pantallas a color y los comparte con todas las demás unidades equipadas con BMS. El tanque tiene un sistema de aire acondicionado de alto rendimiento y puede equiparse con un inodoro para misiones de larga duración. En 2010 se instaló el sistema electrónico de protección activa Trophy, fabricado por Rafael, que ofrece una cobertura total de 360 grados contra granadas, misiles antitanques y proyectiles GEAT disparados por otros carros. El Trophy, una vez detecta la traza del disparo, clasifica y calcula el punto de intercepción donde lanzar los sistemas de contramedidas, ya sean Chaff o bengalas. El Merkava ha participado en la Guerra del Líbano de 1982, allí superó a los tanques sirios contemporáneos, en su mayoría T-62 y demostró ser en gran medida inmune a las armas antitanque de la época, como la 3 Sage y el RPG-7 que se usaron contra él. Ya en la Guerra del Líbano de 2006, un total de 50 tanques Merkava, mayormente Merkava 2 y 3, fueron alcanzados, 8 de los cuales permanecieron en servicio en el campo de batalla. 21 tanques sufrieron penetraciones de blindaje, 15 de misiles y 6 de IED y minas antitanque. Algunos analistas dicen que el Merkava es demasiado vulnerable a los misiles antitanque avanzados, que en sus tipos portátiles pueden ser desplegados por oponentes de guerra de guerrillas. Otros analistas de la posguerra no están de acuerdo, argumentando que los informes de pérdidas a Merkavas fueron exagerados y que resumiendo el rendimiento de los tanques Merkava, especialmente la última versión Mark IV, fue muy buena. La mayoría de las tripulaciones de tanques están de acuerdo en que, a pesar de las pérdidas sufridas y algunos defectos importantes en la conducta táctica, el tanque demostró su valía en su primer combate de alta saturación. En una comparación realizada por el Boletín del Cuerpo Blindado, se demostró que el número promedio de tripulantes muertos por tanque penetrado por misiles se redujo de 2, durante la Guerra de Yom Kippur, a 1,5 durante la Guerra del Líbano de 1982, y finalmente a 1 durante la Guerra del Líbano de 2006, lo que demuestra cómo, incluso frente a la mejora en el armamento antitanque, los tanques de la serie Merkava proporcionan una protección cada vez mejor a su tripulación. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.